Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día 19 de febrero. Estamos estudiando Salmos 14, versículo 3. Salmos 14, versículo 3. Toda esta semana estamos estudiando ese tema de pecado y cómo había afectado a toda la humanidad. Y ya citamos ese versículo cuando hablamos del libro de Romanos. Recuerda que Pablo estaba citando desde muchos lugares en Salmos. Y puede volver a ese lugar y ver acá en Romanos 3. Recuerda, como está escrito, no hay uno ni hay un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y bueno, hay más en el texto de Romanos 3 que continúa con ese tema, pero citado desde varios lugares en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Y puede buscar en ese devocional de Romanos para tener más. Bueno, ahora vamos a leer el texto. Versículo 3, 14:3. Todos se desviaron, a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, ahí tenemos el versículo, y lo que es importante entender es que todos nosotros estamos debajo la condición del pecado. Toda la humanidad tenemos la herencia de pecado, la naturaleza pecaminosa, que desde Adán hasta nosotros, todos nosotros estamos debajo de pecado y somos pecadores, depravados así. Bueno, lo que es importante entender que eso pasó a toda la humanidad, universalmente, a cada persona que hay. Única excepción era Cristo, Jesús, porque Él no se nació de forma normal. El Padre terrenal no era su Padre, el Espíritu Santo era así. Entonces, en su caso, no era pecador, no tenía naturaleza pecaminosa, porque pasa desde el Padre terrenal. Entonces, todos nosotros somos pecadores. Tenemos ese gran problema de una separación entre nosotros y de Dios. Y por eso necesitamos la redención, necesitamos ser salvos. Entonces es importante que tenemos una relación con Cristo para ayudarnos. Yo voy a leer algo de los credos doctrinales y puede buscar en el sitio web, pero número 14 dice así: creemos que el pecador depravado es salvo por completo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y que los requisitos para la regeneración son el arrepentimiento ante Dios y la fe en Jesucristo. Algunos versículos que pueden buscar: Lucas 13, 3-5, Juan 3, 16-18, Hechos 20-21, Romanos 6-23, Efesios 2, versículos 8 y 9. Y dice: y que el Espíritu Santo convence a los pecadores, regenera, sella, asegura, habita en cada creyente. Juan 3:6, Juan 16, versículos 8 y 9, Romanos 8, 9-11, 1 Corintios 6, 19-20, Efesios 4, 30 y Tito 3, 5. Bueno, algunos versículos para buscar. Y yo quiero clarificar que hay una gran distinción en lo que creemos nosotros y lo que es muy popular hoy en día en los credos de Juan Calvino. No somos calvinistas, y
la diferencia grande entre depravidad total que tenemos en el credo de los calvinistas y cómo creemos nosotros es una gran diferencia que no creemos nosotros en la incapacidad del hombre para decidir. Entonces, entre el calvinismo hay en la enseñanza de depravidad total o universal, hay una enseñanza que también eso incluye que el pecador es incapaz para decidir o hacer un movimiento hacia Dios, sin Dios dándole fuerza. Y en la Biblia no veo eso así, y realmente puede vencer sobre todo el calvinismo si puede derrotar esa sola doctrina, porque toda la doctrina de ellos, de Tulip, como ellos enseñan, depende en esa inhabilidad del hombre. Y la Biblia enseña que somos pecadores, que somos separados por Dios, somos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no tiene que llevar la ilustración que somos como un cadáver que no puede responder. No es así. Estamos separados de Dios, obviamente. No podemos producir justicia para comprar nuestra salvación. No podemos comprar con buenas obras. No tenemos capacidad. No hay suficiente en nosotros. No hay justicia. Tenemos pecado. Pero sí podemos ver la condición y recibir la mano poderosa de Dios que está ofreciendo la vida eterna. Sí es posible el pobre pecador ver su condición. Y no estamos limitados. Solo estamos limitados por nuestro deseo para pecar, nuestro deseo para las cosas del mundo, las distracciones del diablo. Hay muchas cosas que tenemos contra de nosotros, porque el diablo no quiere nadie para ser salvo, pero Dios sí, según el libro de Pedro, Él no desea que nadie perezca. Él quiere que todo, su deseo, el deseo de Dios, es que todos proceden al arrepentimiento. Entonces, no es verdad que solo ama a Dios a algunos que había elegido y hay otros que Él no ama. No. Dios ama a todo el mundo. Y todo el mundo está recibiendo la invitación para llegar a Él. Bueno, hay salvación para todos, pero no todos van a ser salvos. No creemos en una salvación universal en el sentido que Dios automáticamente va a salvar a todo. Él había provisto para todo, para cada persona, no solo por un grupo elegido. Había pagado para todo. Pero todos nosotros, debajo de pecado, ahí está el problema. Entonces, cualquier persona que quiere puede llegar a Cristo y recibir la salvación. Pero sí, creemos en la depravidad del hombre. Y es un versículo clave. Todos se desviaron. A unos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, vamos a leer el texto en hebreo. Pues tenemos mismo tema, Hakol. Acá está la palabra Hakol. Hakol dice lo que dice. Todos. La totalidad de los hombres. Hakol Sar Yaktav, perdón. Y tenemos acá ese verbo nifal, nealehu, ein, ose, tov, ein, gam, echad. Bueno, realmente ese versículo es bien poderoso
Dice así, Ein ose tov. Ose un participio para hacer, para producir. Dice que no hay nadie que están haciendo, entonces no está pasando en totalidad de la humanidad. Todos se apartaron, se desviaron, se declinaron, están por otro camino, como una entidad. Y dice, Ein ose tov. No hay nadie haciendo lo bueno, ni hay un uno. Ein gam echad. Un versículo muy poderoso para mostrarnos eso. Ahora vamos a pasar a la Biblia 1909. Dice así, casi igual. Todos declinaron juntamente, se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay siquiera uno. Bueno, vamos a leer el inglés y después vamos a otras versiones antiguas español. Psalm 14:3. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Bueno, es un poquito diferente, pero casi igual. They are all gone aside. Gone aside quiere decir que fueron al lado, que todos fueron al lado. Entonces, desviaron del camino así. They are all together, todos como uno, become filthy. Llegaron a ser sucios. Esa palabra filthy quiere decir como una suciedad, un asco como tenemos corrompido así. Es como sucio, muy sucio. Una nota marginal. En hebreo dice stinking, como tiene un muy mal olor, como ese estado que tenemos. Y así es. Dice que toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y utiliza en inglés esa palabra filthy rags, como trapos sucios así. Son nuestra justicia sin Dios, sin Cristo. Dice así, there is none that doeth good. No hay ni uno que hace lo bueno. No, not one. No, ni hay uno. Bueno, vamos a la Biblia 1865. Dice casi igual. Todos declinaron a uno, dañáronse. No hay quien haga bien, ni hay un uno, perdón. Y bueno, vamos a ver algo interesante ahora, porque ahora en este momento hace un poquito más complicado. Tenemos el versículo en Biblia del Oso. Todos declinaron a uno, dañáronse. No hay quien haga bien, no hay ni hay un uno. Entonces, exactamente como 1865 está citando la Biblia del Oso palabra por palabra. Pero hay una nota realmente no es una nota, hay una nota marginal, pero en el texto tiene el resto de eso, pero originalmente en Biblia del Oso está escrito en cursiva, palabra cursiva, con una nota marginal que es una adición que encontramos en la Vulgata latín. Dice así, sepulcro abierto es su garganta, y con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrando y desdicha hay en sus caminos, no conocieron el camino de la paz.
no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, alguien puede preguntar qué está pasando, porque tenemos todo eso en Salmo 14, versículo 3. Una buena pregunta. Bueno, y si conoce tu Biblia, va a encontrar que es una cita que tenemos acá en Salmos de Romanos. El resto de Romanos 3 podemos ver cómo está allí. Y bueno, es algo que pasó, que muy temprano algo pasó así, que alguien había incluido la cita completa de Pablo en Romanos y agregaba al texto del griego, que después pasó al latín, y no era original en latín y bueno, en el griego. Pero vamos a ver un poco de la historia. Es interesante. Vamos a pasar acá al latín y puede ver que es muy larga, porque básicamente tenemos mucho del pasaje de Romanos que está en eso. Bueno, dice omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt, non est qui facit bonum, non est usque ad unum. Bueno, desde esa parte tenemos el texto hebreo y puede ver todo eso. Omnes quiere decir todos. Declinaverunt, bueno, habían desviaron así. Simul inutiles facti sunt, bueno, fueron hechos inútiles así. Non est qui facit bonum, bueno, no existe, no hay que hace lo bueno. Non est usque ad unum, bueno, entonces no hay ni un uno. Entonces tenemos eso y puede leer eso y bueno, solo buscar la Vulgata, Romanos. En Vulgata va a ser capítulo 13, Salmo 13. Entonces sí está buscando. Pero básicamente tenemos cita completa así. Bueno, y igualmente cuando pasamos al griego, bueno, es el texto Peshitta, traducción de Peshitta, y va a ver que eso no es como el hebreo. Todos se han desviado a una y han sido excluidos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y va a ver que es bien cortita, versículo 3. Y bueno, cuando pasamos al griego, otra vez va a ser que es muy grande, porque una adición de un escriba antes. Y vamos a decir el por qué. Dice, bueno, primera parte, pantes ex eclinan, ama ecerethesan, uc esten poion crestoteta, uc esten enos. Bueno, ahí está, hasta ese punto, hay el texto hebreo. Y otra parte, algo agregado. Bueno, y básicamente tenemos igual que desviaron todos, pantes, quiere decir, pronunciación moderna, pandes, toda humanidad está esquivado, está al lado, no están en justicia de Dios, necesitan una relación personal. Dice, uc esten poion, otra vez un participio. Poion es haciendo o produciendo. Y bueno, tenemos esa palabra crestoteta. Bueno, no están produciendo lo que es suficiente, lo que es necesario, lo que deben. No somos suficientes en nosotros mismos. No podemos por buenas obras producir la salvación. También, como le dije ya, que no es decir que
no podemos decidir o no podemos decidir aceptar la misericordia de Dios. Y eso no es una obra, entender. Bueno, pero lo que sigue de Tafos, todo eso, y puede estudiar todo eso agregado. Bueno, ahora hay una historia interesante porque, bueno, vamos al latín una vez más. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, había algunos, en un momento, después que estaba escrito el libro de Romanos, que, bueno, porque ese versículo era una cita utilizada por Pablo, bueno, decidieron poner el resto de las citas que hay en Romanos. Realmente no sabemos el por qué. Hay muchas teorías, algunos pensando que... No, hay muchas teorías. Puede estudiar eso, algunos muy locos, otros más probables. Pero básicamente había puesto algunas inserciones o agregamientos, algunos versículos agregados o palabras agregadas a la Septuaginta. Y bueno, todos que estudiaban Septuaginta van a entender, bueno, no todos porque hay muchos que no entienden, pero hay textualmente hay muchas cosas que no es tan confiable como el hebreo. Y hay algunas cosas agregados. Lo que es interesante de la Biblia latina es que de Jerónimo es que realmente él, y no sabía eso, pero él había traducido 3 versiones de los Salmos en 1800, perdón, 1800, ¿qué estoy diciendo? 384, él tradujo Psalterium Romanum, se llama, de latín vieja. Entonces, eso tenía la inserción, ese versículo larga así. Y después, 2 años después, entre 386 y 391, él tradujo otra vez el libro de Salmos en lo que se llama Psalterium Galatium. Era de la Septuaginta. Eso también tenía esos versículos agregados así. Pero también en 392 hasta 393, lo que se llama Psalterium Iuxta Hebreos, que es una traducción de la Biblia hebrea. Bueno, la mayoría de la Vulgata que tenemos, y yo estoy leyendo ese de Clementine, que se llama. Entonces, la mayoría de esa versión del Antiguo Testamento está traducido del hebreo, pero interesante porque ya estaba utilizando la Iglesia Católica esa versión larga en la liturgia, como entiendo, y entonces cuando hicieron el resto de la Biblia, bueno, de la traducción hebrea, quedaron con ese versículo más largo porque muchos estaban utilizando ese versículo. Bueno, entonces una versión larga para decir que es un versículo que creo que él sabía que no formaba parte de la Biblia original, algo agregado, pero también las palabras no son malas, son las mismas palabras de Pablo. Solo entender que
La cita de Pablo no era de un texto solamente de Romanos, de Salmo 14 que tenemos nosotros. Era de varios salmos, una cita compuesta desde muchos lugares y esa adición agregada después no sabemos todo del porqué. Pero sí, yo quiero compartir algo interesante y yo voy a tener un enlace en las notas. Y puede buscar, hay un sitio web que tiene un texto de siglo IX, creo. Y puede ver, porque un texto interesante porque tiene 4 columnas así. Y uno es de su Psalterium Romanum, que es de latín antigua, antes de latín de Jerónimo. Y también tenemos traducción así Psalterium Galatium, que es de la Septuaginta. Y también tenemos en tercer columna su traducción de Jerónimo hasta latín desde el hebreo. Y la cuarta columna es interesante porque puede ver que parece latín, pero es griego de la Septuaginta, pero puesto en el texto romano así. Entonces, alguien puede comparar. Y en ese momento, bueno, tiene el Vites Latine, el antiguo latín, y tiene en su traducción de la Septuaginta, pero bueno, en el texto que está utilizando, el del griego no estaba acá, aunque en los textos griegos más antiguos estaba. Pero bueno, ahí está, interesante. Y yo voy a compartir, este texto, ese sitio web en las notas y puede comparar porque es interesante. Bueno, ahora vamos a leer una vez más nuestro texto en 1960. Todos se desviaron, a uno se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí tenemos. Bueno, la palabra de Dios es bueno y tenemos su palabra ante nosotros y tiene autoridad su palabra. Bueno, que tenga muy buen día y Dios le bendiga.